Lo habíamos anunciado y aquí por fin tenemos el gran invitado Carlos Carrillo, que nos va a hablar de ese tema tan polémico y que está sirviendo para que ataquen a Gustavo Petro, ataquen con mentiras, con datos falsos. Y lo más triste de todo es que sin haber estudios están creando debates donde cada uno dice lo que quiera, pero en sí las cosas no son como las están diciendo. Conocemos datos de Holman Morris, conocemos datos del mismo Gustavo Petro y tenemos a Carlos Carrillo, por fin en exclusiva, lo tenemos aquí, que nos va a hablar de toda esa problemática y la realidad actual del metro de Bogotá. Y también, obviamente, tenemos a Hernán Riaño, nuestro compañero que ya es parte de Colombia con C, el colaborador de Son Noticias, que estuvo con Carlos porque yo por cuestiones de horario no pude acompañar. La entrevista se hizo anoche en Colombia, hora de Colombia, y la diferencia de horario me impidió estar, pero la entrevista la tenemos acá. Hernán hizo una gran labor y una gran entrevista. Entonces, sin más, démosle paso a Hernán. Hola Hernán, ¿cómo estás? Osvaldo, un cordial saludo y cordial saludo para todos nuestros seguidores, televidentes, oyentes, internautas y personas que se conectan con Colombia con C y con Son Noticias, obviamente. Son Noticias, sí señor, también, claro que sí, recuérdenlo, Son Noticias. Hernán, la idea, Osvaldo, con esta entrevista, usted lo ha dicho, es hablar de la parte básicamente técnica y las intenciones políticas que giran en torno al metro elevado o al metro subterráneo. Yo empecé con este estudio hace mucho tiempo, con el estudio del Metro de Bogotá también, asistí a debates en el Consejo, etcétera, etcétera, y ahí conocí a Carlos Carrillo antes de ser concejal, porque eres un gran investigador del tema de metros y de buses BRT, o sea, los buses de Transmilenio que se llaman BRT, desde hace muchísimo tiempo. A raíz de esas investigaciones y todo fue que terminó siendo concejal y su oposición a Claudia López, no como lo dijeron por ahí algún medio de estos que en esta semana también le hizo una entrevista a Carlos bastante desafortunada para el medio y para el periodista. Vamos a hacer una pequeña introducción, Osvaldo. Sí, Hernán. Y lo que queríamos hacer con esta entrevista, y creo que se pudo lograr en gran parte, es que se conozca la verdadera historia del Metro de Bogotá desde que se empezó a hablar, o sea, casi que desde el siglo XIX, ¿sí? Y cómo ha sido toda la evolución y quién la ha traicionado el metro, quién lo ha vendido para llegar a Gustavo Petro, quien fue el primero que tuvo ingenierías de ingeniería básica de detalle, ¿sí? Y como lo dice Carlos Carrillo, en redes se conoció en su momento el local o la bodega donde el IDU tiene, eso es una sala inmensa, donde están todos los planos, todo lo que dice el documentos, planos, etcétera, que es lo que permiten saber cuánto cuesta un metro. Ahí, con esos estudios que se sabe si es una puntilla, 2 puntillas, 4 rieles, lo que sea. En este momento no hay estudios. Claudia López había anunciado que los contratistas los iban a entregar en diciembre. En diciembre dijeron que no, que en enero. En enero dijeron que no, que en marzo. Y el concejal José Cuesta, en un space de Twitter, había informado que la fecha posible de entrega era en junio 30 de este año. O sea, se perdieron, ojo Osvaldo, se perdieron los 4 años de Peñalosa y 3 años y medio de Claudia López sin conocer cómo va a ser el metro y cuánto vale ese metro, porque no se sabe cómo va a ser. Que Claudia López decía hace un momento que había avanzado el 18%. Pues sí, ha avanzado. Vamos a decir en qué avanzó. En el patio taller, que lo que dice es un lote, porque que todo el mundo lo vio en redes, un lote donde ella aparece con un casco y cómo sería la burla que le hicieron, pero si es que ahí no se va a caer nada porque es un lote solo, plano, que no hay nada.
¿Ese lote dónde está ubicado, Hernán? ¿En qué parte de Ese Bogotá está? lote está ubicado en las riberas del río Bogotá, hacia el occidente. Ya. En predios se ha avanzado en la compra de predios, sobre todo en la avenida Primero de Mayo, lo que está creando un caos social brutal porque compran los predios, vienen las personas, se roban lo que hay de las casas. Bueno, el IDU ha tenido muchos problemas con eso y se ha avanzado en la creación o en el traslado más bien de una subestación eléctrica que se está construyendo en la avenida Caracas con avenida Primera. Eso es lo que se ha avanzado. Ese es el Eso es lo que se ha 18% del que avanzado. hablan. Y también tengo entendido que algo se está avanzando en el conector subterráneo de la calle 72, que conecta con el Parque de los Héroes. Y también demolieron el parque, el Monumento a los Héroes, lo demolieron. Claudia Sí, López le echó la culpa, que fue por el estallido social, porque allá se sí. reunieron los muchachos y que lo habían dañado. Mentiras, eso es, ¿sí? Pero aprovechó eso y lo demolió para dejarle el camino libre a esa estación, si se puede llamar así, o terminal, no sé qué nombre darle, en la autopista norte con calle entre 80 y 85, que es Sí, donde más sí, o sí. menos va a quedar esa estación donde se supone que los metros dan la vuelta y se devuelven. O sea que se supone, o sea que eso en este momento está en obra, en construcción, en ruina. Sí, Ya. eso lo tumbaron. O sea, eso es lo que se ha avanzado. Pero del metro en sí, o sea, de lo que podemos llamar metro, no hay un centímetro, que ese es el dicho que hay, de un metro que no hay ni un centímetro construido. Eso es lo que hay. De pronto alguna obra por ahí, en otro lado muy chiquita, compra de predios, en la construcción de la subestación eléctrica en la avenida Primera, la demolición del monumento a los héroes y el patio taller. Eso es lo que hay y a eso es lo que se refiere Claudia López con el avance del 18%. Pero es que perdóneme, yo soy reiterativo, Osvaldo, Sí, sí, es sí, que claro. hasta que no se conozcan los estudios, no se puede hacer ni un hueco. Y Carlos Carrillo lo va a mostrar en su Sí. entrevista, porque él explica desde la historia y vamos avanzando y nos detenemos en cómo se va a construir, etcétera, etcétera, y terminamos, ¿sí? Con el viaje de Gustavo Petro a China y Ah, qué sí, les ese, queda ese a punto me llamó la trato. atención y me llamó la atención mucho lo que dice Carlos en la entrevista. Él vivió en China, ¿no? Y me habla, y la opinión que se tiene, ¿cómo decirlo? El gran representante que tiene el gobierno de Gustavo Petro con el embajador que hay allá en China, Es Sergio Cabrera. Sergio Cabrera. Si usted Exactamente. se acuerda, la gran película La Estrategia del Caracol, Claro, claro, claro. él fue el Incluso, realizador y sí, realizó la serie Escalona. Escalona, sí. También fue el Incluso realizador. como Su papá, publicista, no sé si te acuerdes de ese anuncio del sordo que escuchaba el camión que se agachaba al piso de la cerveza, de la cerveza, exacto. Él fue el productor él fue el de ese productor. anuncio. Sí, sí, sí. Su papá, un maoísta convencido, Fausto Cabrera, Fausto director de Cabrera. teatro, Claro. poeta, declamador y maoísta convencido, se lo llevaron allá y Carlos pues describe cómo fue la vida de Sergio Cabrera Sí, en China. ese es un punto muy Entonces, importante. si usted tiene alguna anotación antes de entrar ¿No? con la entrevista, entonces Vamos, con su vamos venia, a. Osvaldo, empezamos con la entrevista. Claro que sí. Vamos con la entrevista, Hernán. Concejal, muy buenas. Me agrada mucho tenerlo con usted hoy y vamos a analizar uno de los mayores polémicas de las que estamos viviendo en este momento en Bogotá y en Colombia, que es el tema del metro de Bogotá. Usted ha sido un estudioso desde siempre del metro. Yo recuerdo que nos habíamos encontrado antes de que usted fuera concejal en muchos foros, en la Universidad Nacional y en otros sitios, inclusive con técnicos internacionales, donde se analizaba la necesidad de un metro subterráneo y los
perjuicios que traían los famosos buses pegados que conocemos como Transmilenio. Entonces, empecemos por el principio, concejal. Hagamos un poquito de historia, cómo ha sido todo un proceso de tanto tiempo con el Metro de Bogotá. Bueno, la historia del Metro de Bogotá es bastante larga. Estamos hablando de algo que ya se acerca pues a los 70, 80 años. Esto, durante la primera mitad del siglo XX, la ciudad era relativamente pequeña. Desde finales del siglo XIX hay un transporte férreo que era, pues, por supuesto, trenes. El ferrocarril del norte que iba por donde hoy está la Caracas. Si usted tiene la posibilidad de tener vista desde alguno de estos edificios del Centro Internacional, usted ve algo bien particular. Y es que la Caracas es perfectamente recta. No es como la séptima que va sinuosa siguiendo la forma de la montaña, no. La Caracas es perfectamente recta porque fue trazada como un ferrocarril, era el ferrocarril del norte. Hay un reemplazo de ese ferrocarril a la línea que hoy tenemos, que va por el Salitre y sale a la NQS para coger ahí sí rumbo al norte. Hay unos tranvías que al comienzo son de iniciativa privada, propiedad de unos norteamericanos. Se acaba el tranvía con el señor Masuera Villegas, Masuerita, 4 veces alcalde, y comienza la pesadilla de los buses. Básicamente es eso. Pero hay, por supuesto, desde ese momento, cuando estaba el tranvía, la discusión de si Bogotá necesitaba o no un tren metropolitano, por supuesto que subterráneo. Esa discusión permanece muchos años. Yo no tengo documentación de algunos intentos de los que se hablan. Por ejemplo, del de Gaitán Cortés. Yo no tengo de ese, o sea, digamos que no he visto nunca ni un plano, ni un informe de factibilidad de ese proyecto, pero se dice que había una propuesta japonesa. Yo realmente ahí no podría decir si eso es cierto y cuál es la naturaleza de ese proyecto. También de Virgilio Barco, de Sáenz de Santa María, pero los documentos que yo he podido leer arrancan al final de la década de los 70 con el encargo a Sofretú, un consorcio francés, y bueno, estaba asociado con un español. Eso, si nos retrotraemos a finales de los 70, ya era muy tarde. O sea, para 1979 más o menos, Bogotá ya era una ciudad muy grande. Estamos hablando de una ciudad que se acercaba a los 4 millones de habitantes, por lo menos 4 millones de habitantes. Usted sabe que siempre en la informalidad puede haber un margen de error. Pues bueno, una ciudad que ya tenía unos problemas muy serios de transporte, que se extendía en tamaño. Ya se había hecho la anexión ya bastantes años antes. Eso pasa en los 50 con la anexión de los municipios en la dictadura de Rojas Pinilla, y íbamos muy tarde comparados con otras ciudades del mundo, incluso de América Latina. O sea, estamos hablando de que ahí Londres tenía metro subterráneo hace más de 100 años, en ese momento. Ya había sistemas de metro en Ciudad de México hacía mucho tiempo. En Santiago de Chile ya estaba inaugurada la línea 1, que es de los 70, ese hueco lo abre Allende y lo cierra Pinochet, imagínese usted. Bueno, por supuesto Buenos Aires, que desde comienzos del siglo XX ya tenía operando una extensa red de metros. Estaba empezando la construcción del metro en Venezuela, que varias ciudades venezolanas tienen metros, y así. Digamos que estábamos ya tarde. Si hubiéramos empezado ese proyecto, habríamos empezado tarde comparado con otras ciudades, pero pues diga usted que normal en el atraso de acá. Y ese es un proyecto muy serio que llega a nivel de factibilidad
y se propone una red, se propone un sistema de transporte integrado, se propone una red de metro con unas líneas prioritarias. Y eso es muy importante, porque digamos que aquí, por agotamiento, por decirlo así, la gente llega a un punto en el que dice, hagan lo que quieran, háganlo por arriba, háganlo por abajo, a mí no me importa, pero hagan algo. Y eso no es tan así, porque aquí no se trata de construir un metro por decir que tenemos metro. De lo que se trata es de empezar el desarrollo de una red metro que va a tomar décadas en construirse. Décadas. Los países más ricos, en este momento más desarrollados, le pongo el ejemplo de la República Popular China, China es muy interesante porque durante el siglo XX fue un país muy pobre. Entonces no pudo construir metro en sus capitales. No, por supuesto que usted no podía ni soñar en los años 50 en un país lleno de necesidades, un país con hambrunas, un país con una economía destruida por largos años de guerra. Usted no podía esperar que construyeran redes de metro como las de París, como las de Nueva York, como las de Londres. Durante todo el siglo XX, prácticamente hasta la década de los 90, China solamente tenía una línea construida por los rusos allá en Pekín, una cosa muy parecida a ese metro de Moscú que es con esas grandes bóvedas. Creo, no estoy del todo seguro, pero creo que había una pequeña línea de metro en Tianjin, también cerca de Beijing. Pero fíjese usted que ni siquiera en Shanghai, que no cuento Hong Kong por obvias razones, ni siquiera en Shanghai, que fue la ciudad concesionada, la ciudad de los europeos, pues una gran ciudad, es la ciudad más habitada, la ciudad más habitada de China, incluso más que Beijing. Ahí no había un solo kilómetro de metro. La primera línea de metro de Shanghai se hace en los 90. Entonces, imagínese usted, es contemporánea, esto es increíble, pero es contemporánea del metro de Medellín y hoy tienen 800 kilómetros de metro. En 25 años han construido 800 kilómetros de metro. Entonces, ¿de qué se trata? De construir una red de metro, no de poner un chulito en una guía de viaje y decir que Bogotá tiene metro. ¿Y por qué? Para que volvamos a ese punto de los 80, ese estudio se entregado en 1981, la factibilidad. Se entrega en el 81 en la alcaldía de Durán Duzán, gobierno Turbay, y el que embolata ese metro es el siguiente presidente, Belisario Betancur, que por estos días cumple 100 años de su natalicio. Yo pues creo que Belisario Betancur fue un hombre de letras, un presidente con una importante estatura intelectual, cosa que creo debería ser requisito sine qua non para ejercer la política, ¿no? La política puede ser todo menos frivolidad, creo yo, pero bueno, esa época de los políticos que eran grandes lectores, escritores, hasta latinistas, usted sabe que por allá en el siglo XIX teníamos unos presidentes que escribían en griego y en latín, pero nunca habían salido, nunca habían pasado ni a Chía. Pero Belisario, más allá de su papel pues tan polémico, un gobierno tan difícil, Belisario toma una decisión política y es que ese metro se haga en Antioquia. El metro de Medellín es un regalo de Belisario, de su corazón para el pueblo antioqueño. Y eso lo hicieron pues proponiendo algo que era absolutamente falso, tanto como las falsedades que se dicen hoy. Vea, a mí me da mucho mal genio, Hernán, y la gente va a pensar que yo soy un cascarrabias, pero a mí me da mucho mal genio ver la manera en que mienten sistemáticamente. Mienten los señores ingenieros civiles de los Andes, del Grupo Sur, miente Peñalosa, miente Claudia López, mienten los políticos, mienten con alevosía, mienten. Y en ese momento también pasaba lo mismo. Entonces, el señor Londoño White, del cartel de Medellín, el señor Uribe Chavarría, abuelo de Miguel Uribe Turbay, además, gobernador de Antioquia por esa época, todos mentían. Y entonces vinieron aquí a Bogotá y dijeron, nosotros vamos a hacer el metro más barato del mundo, del mundo.
ese metro no va a costar nada, ese metro va a costar 600 millones de dólares, porque nosotros somos unos berracos y unos echados para adelante y no sé qué. Y adivine qué pasó, pues obviamente no pudieron pagar ese metro. El proyecto se quebró, estuvo parado 10 años. Afortunadamente para Medellín, pues el proyecto eventualmente se terminó, pero hay una cosa que es importante decir y yo lo he repetido varias veces. El proyecto se hace de la misma forma que se está haciendo y es con un contrato llave en mano. Ellos hacen ese proyecto sin estudios de nada, incluso pues hay una chambonada, un cambio en el trazado, le sacan la otra pata para meterlo por allá. Bueno, eso termina costando un montón de plata, termina teniendo 10 años de retraso esa obra se inaugura finalmente en el gobierno Samper y Bogotá se queda sin metro. Se lo roban. Volvemos otra vez, en los 80s hay otro proyecto de Virgilio Barco, que también lo había intentado cuando era alcalde y después cuando fue presidente lo volvió a intentar, contrataron unos italianos, eso se embolató, después ganó Pastrana gana, Pastrana pues, perdóneme la crudeza en el lenguaje, pero Pastrana es un inepto. Y tenía un asesor por esa época, hermano de Valencia Cosio, Rubiel Valencia Cosio, que trae del Brasil la idea genial de las troncales de buses, las troncales de solo bus. Y Pastrana vuelve a parar el proyecto metro, un proyecto metro que era pues modesto en su momento, pero era un metro, ¿no? Digamos que una cosa que utilizaba los corredores férreos ya existentes, lo vuelven a embolatar. Llega Caicedo Ferrer, ¿cierto? En el gobierno Gaviria. Y el gobierno nacional, planeación nacional en ese momento, podría estar mintiendo, pero creo que no, era el señor Montenegro, el director de planeación nacional en ese momento. Y trajeron a un experto en transporte de la reputada Universidad de Harvard, ¿cierto? Y la conclusión de este experto de Harvard es: olvídense, hacer metro es una estupidez, eso está mal, es incorrecto. Y bueno, pues por supuesto que escogieron a un experto que era un enemigo declarado de los buses, de los metros, perdón, un promotor del transporte con base en combustibles fósiles, o sea, una cosa que además en los Estados Unidos, usted sabe, es mayoritaria. Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, tiene unas redes férreas bastante modestas para el tamaño de su economía. No es comparable con Europa. La carga, en fin, los pasajeros mayoritariamente se mueven en avión, es un país muy grande, pero la carga se mueve en tractomulas. Esas grandes, esos señores que se parecen a mí con unas barbas así, ¿no? Y que van por las carreteras interminables de Arkansas o donde sea. Pues bueno, eso todo se mueve con petróleo. Eso es la Standard Oil de Rockefeller, después dividida, atomizada en pedazos. Eso es la Standard Oil llenándolo todo. Carreteras hechas con, o sea, ¿de dónde sale el asfalto? ¿De dónde salen las llantas? ¿De dónde sale el diésel? ¿De dónde salen los lubricantes? Eso es la industria del combustible fósil a todo lo que da. Bueno, se murió ese proyecto. Ernesto Samper hace el que hasta antes de Gustavo Petro era el proyecto más adelantado en términos técnicos de una red de metro. Se propone el sistema integrado de transporte masivo para Bogotá y la sabana de Bogotá, trenes regionales hacia los municipios. Esto se hace con la colaboración del gobierno japonés, de la agencia de cooperación japonesa JICA, que fíjese, aún tiene montadas, para los que no tengan nada mejor que hacer, aún tiene los estudios montados en su página web. Usted los puede encontrar ahí en la página de la agencia de cooperación japonesa JICA. Eso lo hacen con una firma Chodai de ingeniería y es un proyecto muy serio. Es un proyecto muy serio, hecho a la medida de lo que había, ¿cierto? O sea, no es que vinieron los japoneses pues y dijeron, vamos a diseñar un sistema de transporte como si lo fuéramos a hacer en Singapur. No, lo diseñaron de acuerdo a lo que había, porque pues ellos no son bobos.
¿no? Ellos no son bobos como otros aquí, que sí se han comido ese cuento chimbo de los buses y de Transmilenio. Entonces diseñaron un proyecto que tenía 3 líneas de metro prioritarias, una proyección de trenes regionales hacia el sur, hacia el norte, hacia el occidente, y unas troncales. Esto es muy importante, Hernán, porque a veces esto es difícil de explicar. Unas troncales flexibles de buses. Entonces voy a poner mi mano aquí, ¿cierto? O sea, digamos que esta mano son las troncales que se expanden por toda la ciudad. Y después usted va a empezar a pasar unas líneas así en el futuro, ¿cierto? Para conectar y crear una red. Esas troncales que se expandían por toda la ciudad, esas troncales de bus, eran troncales flexibles. Es decir, unos corredores de unos sistemas de buses con carril exclusivo, pero de bajo costo, de plataforma baja, que se puedan integrar con el resto del transporte. No Transmilenio, que es un aparatejo muy rígido, con unas estaciones muy grandes, con una infraestructura muy costosa, que lo que busca es cerrar la posibilidad de que en el futuro se construyan líneas de metro. Esas troncales, esas troncales de buses que proponía el proyecto en ese momento, pues por supuesto que en un futuro cercano serían reemplazadas por líneas de metro. Pero las 3 primeras, las prioritarias, y de esa una, es la misma que se había identificado en el estudio del 81, que es una herradura. Una herradura. Y esa palabra, memorícesela y la vamos a repetir 500 veces hoy. Esa herradura arranca en el suroccidente, Bosa Kennedy, las Américas, sube, llega al centro, pasa del centro de Chapinero y baja hacia el noroccidente. ¿Por qué? Pues porque tanto en el noroccidente como en el suroccidente hay unas acumulaciones de personas importantes, mucha densidad, personas que trabajan, personas que tienen que venir al centro o a Chapinero a trabajar. Ya, eso es todo. Se hace una herradura para que tanto los que están aquí como los que están acá puedan llegar al centro a Chapinero y volver en la noche a sus casas, ir, volver y seguir durante todas sus vidas en esa rutina que a veces es tan agobiante de la vida del hombre contemporáneo y de la mujer contemporánea, ¿cierto? Que son, pues, pasarse la vida trabajando y pasar, ojalá, menos tiempo de ese que ya pierde mucho usted en un trabajo, pasarlo metido en un bus horrible y en un trancón, pues ahorra tiempo yendo en ese metro. Eso no era tan difícil, eso ya estaba hecho, eso ya estaba estudiado, había prefactibilidad, había COMPES, había convenios de cofinanciación, listo. Solamente se necesitaba que el alcalde de Bogotá dijera que sí, y Antanas Mockus dijo que no. Y entonces aquí, pues usted sabe que esto es muy impopular porque Antanas Mockus es una figura básicamente sagrada, ¿cierto? Es como un cura, así, se pone las manos así, se pone la estola y se viste de blanco y el país lo ama y el país le celebra le celebraba pues en sus años mozos todas sus payasadas, creo que no hay otra manera de decirlo. Pero fue Antanas Mockus el que dijo que no, se opuso y se opuso y se opuso como una mula muerta a que ese proyecto se hiciera y hay que esperar el cambio de alcalde, que era ya al final del gobierno Samper, y Samper junto con Peñalosa firman el acuerdo de Monserrate donde se compromete Enrique Peñalosa a hacer el metro. ¿Y qué hace Peñalosa? Ya todos lo sabemos, el cambiazo, cambia el proyecto de sistema integrado de transporte masivo, que era un proyecto multimodal, era un proyecto cuya columna vertebral era la red de metro, pero que también tenía troncales de buses en carril exclusivo, trenes regionales, y que además también había planteado, los japoneses en su momento también plantearon, que el parque automotor en Bogotá iba a crecer sustancialmente y que había que hacer
también infraestructura para los vehículos individuales. Eso Peñalosa lo cogió así, le hizo una bolita, lo tiró a la basura. Compes, convenios de cofinanciación, todo lo tiró a la basura y empezó a hacer Transmilenio. Utilizó parte de los estudios de los japoneses en cuanto a la demanda, pues, o sea, ellos recopilaron una información importante. Peñalosa encarga un nuevo estudio a través de JICA, o sea, utiliza el mismo mecanismo para encargar un estudio para hacer autopistas de buses. Y le proponen, eso es muy divertido verlo porque termina siendo algo muy parecido a lo que quiere hacer hoy, pero arriba de la Caracas iba un viaducto con buses, o sea, como un Transmilenio elevado. Y empieza con esa información, ahí le dan detalles técnicos sobre el sistema de recaudo, sobre el sistema de información, y arma su proyecto de vida, su proyecto que es Transmilenio, y nos hace el cambiazo, y nos acaba. O sea, acaba la ciudad, porque cierra la discusión, esto es increíble, pero lo logra, cierra la discusión de si necesitamos o no metro. Y dice, no, Transmilenio hace lo mismo, pero más barato. Y de ahí en adelante, pues hemos perdido 25 años, donde todos los recursos, hay que decirlo, bastante magros, del gobierno nacional y distrital que se invierte en movilidad, se han ido a esa pesadilla Transmilenio. Eso es más o menos a grandes rasgos la historia. Por supuesto que el periodo más reciente, Samuel Moreno Petro, es mucho más conocida. Lo que pasa ahí, pues es que Samuel Moreno vuelve a abrir la discusión de sí o no metro, una discusión que estaba cerrada, la gana, derrota a Peñalosa en las urnas y empieza a hacer el proyecto de metro. Pues todos sabemos lo mal que salió ese gobierno, se robaron pues hasta las cucharitas de mezclar el tinto del Palacio Líbano. Yo creo que, no sé, Samuel Moreno se debió haber robado hasta la vajilla. O sea, no dejaron nada, fue un saqueo. Pero el proyecto metro se estructuró de manera correcta, se contrataron los estudios de CENER, luego Petro, ahí usted supongo que ha visto esa polémica con el ex senador y ex sensato Jorge Enrique Robledo, que pues ahora en medio de su petrismo rabioso, de su antipetrismo rabioso, pues anda diciendo, imagínense ustedes, esto es una absoluta necedad, pero pues ahí lo anda diciendo él y sus montoneros del MOIR, andan diciendo que Petro es el responsable de que no haya metro. Imagínense usted, que lo saboteó, y entonces, bueno, hacen así como 5 hilos, 10 vueltas, triple salto mortal, para concluir que Petro, que entre otras debe haber tenido la culpa de la crucifixión de Jesucristo hace 2000 años, Petro es el responsable de que no haya metro. Bueno, esos son ellos que están en esa actitud, pero lo cierto es que Petro contrata unos estudios de ingeniería básica avanzada, que son, ahí sí en ese punto, los estudios más avanzados que había tenido el Metro de Bogotá. Eso estaba listo para abrir la licitación. ¿Qué faltaba? Pues la decisión política del Consejo de aprobar la empresa Metro, pero por supuesto la decisión política del gobierno nacional de dar el COMPES no lo quiso hacer Santos, y aquí tenemos a otro gran responsable. ¿Quiénes han sido los grandes responsables de que Bogotá no tenga metro? Belisario, Andrés Pastrana, César Gaviria, Enrique Peñalosa, por supuesto, Antanas Mocus y Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Vuelve a ganar Peñalosa, pero esta vez abre una nueva discusión. Como ya había perdido esa discusión absurda de si metro sí o metro no, entonces se inventa una nueva discusión. Metro por arriba o metro por abajo, solamente para no hacerlo. Y hasta hoy, pues no tenemos metro. Carlos, algo que a mí me llamó mucho la atención en ese momento que usted habla de la discusión es de los costos. Y aquí tengo la información que nos suministró Holman Morris en su momento. El metro subterráneo valía 16,6 billones de pesos. Y Peñalosa
dijo que el metro elevado valía 13,5 billones de pesos. ¿Por qué hoy están hablando de unos costos de 22 billones de pesos? Sí, bueno, varias cosas. Lo primero es los costos financieros, ¿no? Ese CAPEX supuestamente cuesta 13 billones de pesos, pero los costos financieros son de casi 10 billones de pesos, los intereses de la deuda. Pero le cuento que eso va incluso más, es que perdóneme, pero lo dejé en la oficina. Eso con la devaluación y demás, hoy es bastante más caro. O sea, lo que ha encarecido el proyecto es la demora en hacerlo. Por supuesto, claro, por supuesto que sí. O sea, pero no solamente eso, es que hay unas fluctuaciones Sí. internacionales que nosotros no podemos controlar. O sea, el acero hoy no cuesta lo mismo que costaba hace 10 años. Fíjese que, por ejemplo, en el gobierno Santos, los malintencionados enemigos del metro, este país tiene rentas en dólares también. O sea, es como, y aquí no importa, vea, nunca ha importado lo que cueste, Hernán, nunca ha importado, porque usted lo va a recuperar. O sea, hacer ese tipo de infraestructura es una inversión. No importa si cuesta 500 billones de trillones de dólares, no importa. Usted cuando termine ese proyecto, usted tiene una relación costo-beneficio que siempre será positiva. Lo que pasa es que aquí estos, entre comillas, técnicos, que lo que son unos mañosos, empiezan a amarrar sus, en teoría, detalles técnicos, y lo invito a que vea nuestro debate de este viernes sobre el metro en el Consejo de Bogotá, que ahí voy a hablar justamente de eso, de cómo disfrazaron de decisión técnica una decisión política de Peñalosa de tirar a la basura el metro subterráneo. Vea, el estudio de alternativas, el estudio de las canastas que hace Sistra después de que lo contrata Peñalosa a dedo, es una absoluta vergüenza. Es un estudio que es todo menos técnico, es un estudio amañado. Usted ve cómo los criterios de evaluación claramente están direccionados a que pierda el metro subterráneo. Le doy uno de los criterios de evaluación. Dicen que el metro subterráneo no se puede hacer porque se cruza con cuerpos de agua. Entonces cuentan los cuerpos de agua. Y dicen, no, el elevado no se va a cruzar con ninguno. Y los cuerpos de agua son los pequeños riachuelos que bajan del cerro. O sea, venga, hay un metro, o sea, hay un tren de alta velocidad por debajo del Canal de la Mancha. Sí. Ámsterdam, que es pura agua, puros canales, tiene metro subterráneo por debajo. Varias líneas de metro pasan por debajo del Támesis, que créame, no hay punto de comparación entre el Támesis y el río Arzobispo que pasa por el Parque Nacional. No hay punto de comparación. Y las líneas de metro pasan por debajo. Y algunas por arriba. O sea, por debajo, por arriba, por donde sea. En París, en 1900, hicieron metro subterráneo por debajo del Sena, sin tuneladora y sin nada. O sea, hicieron el túnel afuera y lo fueron hundiendo en el río. Y después congelaron el lecho del río para poder meterlo y enterrarlo. Hace 120 años. Y usted de verdad me va a decir que un metro en Bogotá no se puede hacer por la Quebrada La Vieja. Nos creen idiotas. Pero así es esto. Así es esto. Entonces, ese disfraz de que esto es técnico, no sé qué, pues eso en últimas termina siendo carreta. Y lo que hizo Peñalosa fue desviar los recursos a las troncales de Transmilenio, que con tanto gusto Claudia está contratando. Otra discusión que hay es el tema de los estudios, ya que inclusive Claudia López lo confesó hace unos días, no tenemos estudios de ingeniería de detalle del metro elevado, como usted lo llama, del metrico cañero,
Y sí teníamos estudios de ingeniería de detalle en el metro subterráneo. Expliquémosle a la gente qué es un estudio ¿qué acabo de decir? Un estudio de ingeniería de detalle. Eso es ingeniería básica avanzada. O Sí, sea, es ingeniería básica avanzada. esa es una de las discusiones en las que nos han querido meter, que son discusiones estériles. Y es decir que, o sea, ¿qué hace Peñalosa? Peñalosa coge el trabajo de 8 años, porque es que no solamente es el del gobierno Petro, sino es el del gobierno de Samuel. Samuel contrata un primer estudio, un diseño conceptual, que ya vale un billete importante y lo hace la firma española CENER. Ese diseño produce un trazado que es nuevamente algo muy parecido a lo de siempre, arrancar en el suroccidente, subir al centro y seguir por el borde oriental. El de Samuel, en lugar de bajar, ¿cierto?, hacia el noroccidente, sigue derecho. Luego Clara López, cuando estuvo como alcaldesa unos pocos meses, encarga un estudio más que se suma al de CENER, reafirman ciertas cosas, se toman la foto con el presidente Santos, dicen esto y lo otro, y después Petro contrata a IC, que es la polémica que quiere revivir el señor Jorge Enrique Robledo. Contratan la ingeniería básica avanzada, que eso cuesta 130 y punta mil millones de pesos. Y que además se toma un buen tiempo en hacer, porque eso no es solamente que usted llega y diga Control Alt Estudio, no, eso toma tiempo y bastante. Entonces, eso es un año, es un estudio muy serio, hecho por una firma colombiana en asocio con una firma española que se llama IDOM, creo que ellos son del País Vasco, no estoy del todo seguro, creo que son del País Vasco. Bueno, IDOM hace ese proyecto que son 30 y pico mil de planos, unos estudios geotécnicos muy, muy serios, con unos apiques cada pocos metros. Y pues sí, ahí hay una demora en una decisión de Petro. Además, Petro toma una decisión que yo creo que es justa. Y es decir, ¿cómo así que el metro viene a nivel en el sur, pero enterrado desde el centro hacia el norte? Y entonces Gustavo Petro dice, no, ese metro debe ser subterráneo al sur, porque los bogotanos del sur también merecen recibir ese metro de toda capacidad, con todos los juguetes, y el Estado debe proveerle lo mismo al sur que le provee al norte. Algo, en mi opinión, bastante justo. Y además quería que el metro llegara hasta Suba. Bueno, eso no se pudo, pero contrata sus diseños de ingeniería básica avanzada y esos diseños se concluyen. Y ahí es donde se firma el convenio 1880, que es un convenio donde el gobierno nacional mete a la Financiera de Desarrollo. Eso se podría haber hecho por otra parte, pero decidieron meter a la Financiera de Desarrollo Nacional y hacen una estructura en la licitación, ¿cierto? Estructuran la licitación. El convenio es para eso, para hacer la estructuración jurídica, técnica y financiera de la licitación de ese metro subterráneo, de las estaciones que ya sabemos que tenía, un proyecto muy bien hecho. Y Peñalosa lo tira a la basura. Lo tira a la basura. O sea, modifica el objeto del convenio y encarga nuevos estudios, que es de donde sale este estudio de alternativas del que le hablaba hace un momento. Entonces, esos estudios se quedan ahí, siguen ahí, están en el repositorio del IDU, y Peñalosa abre la licitación y licita teniendo solamente un diseño conceptual. O sea, lo que Peñalosa realmente encarga de el metro elevado es algo como lo que había encargado Samuel Moreno al comienzo de su administración. Es un diseño conceptual. Pero el Consejo, irresponsable, enmermelado, entregado, y el gobierno nacional de Juan Manuel Santos le da todo,
le permite contratar eso, le permite desviar los recursos a Transmilenio con, pues, un argumento que, déjeme decirle, es absolutamente estúpido, y es que esas troncales son alimentadoras del metro, como si el metro necesitara algún tipo de alimentación en una ciudad como esta, donde está a reventar. Vaya usted al Portal de las Américas a las 6:30 de la mañana a ver si usted necesita una troncal alimentadora. Ahí no entra un arroz parado. Ahí hay suficiente gente para que ese tren saliera lleno del Portal de las Américas todas las mañanas, uno tras otro, vea, chuas, 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 todos llenos, porque ya llega mucha gente ahí. Por supuesto, maravilloso poner buses alimentadores, porque para eso son los buses, para alimentar a los metros. Maravilloso poner buses alimentadores eléctricos para que todas las personas de la localidad de Kennedy llegaran a la estación de metro y se subieran al metro. Pero eso no es lo que hacen. Lo que hacen es poner unas troncales que hacen que la gente pueda hacer todo su recorrido en esa troncal sin pasar nunca por el metro. Y los estudios del elevado empiezan después de la firma del contrato al final del periodo de Peñalosa. Es que Peñalosa lo que quería era no hacerlo. Eso es muy evidente. Y contratan, esa figura del contrato llave en mano, que lo incluye todo. Entonces, los chinos están haciendo los diseños y al día de hoy no han terminado los diseños. Volvieron a pedir otra prórroga y pues aún no están terminados. Esos son los diseños definitivos, ¿no? Ojo. Eso ya es con lo que se va a construir. Eso es definitivo. Y no es un asunto menor que ellos no lo hayan terminado. Porque cuando tengan esos diseños definitivos es cuando van a saber realmente cuánto cuesta construir. Antes de eso, hay unos cálculos y unas aproximaciones, pero cuando ya los tengan, vamos a ver que cambian muchas cosas. Y le voy a dar otro adelanto de mi debate de este viernes. El diseño de las estaciones de Transmilenio cambió. Lo modificaron. El primer diseño que nos habían presentado era un diseño que tenía las columnas en el centro por la tecnología que se utiliza para construir el viaducto, que es un viaducto U-shape, que pues vienen las vigas prefabricadas y hay una lanzadera de vigas y las va poniendo tan. Lo modificaron y entonces ya en lugar de poner la columna en la mitad, hay unos pórticos. Entonces las columnas están más cerca una de las otras. Hay más columnas, pero distribuidas como pórticos en lugar de estar en la mitad. Eso aumenta los costos. Ahora sí es que van a saber cuánto es que va a costar de verdad ese esperpento. Todo pensado para Transmilenio, ¿no? O sea, los pórticos se suman aún más columnas para poder dejar espacio libre en la estación de Transmilenio, porque lo que importa es Transmilenio. El trencito, eso es un alimentador ahí es un expreso. Yo, en estos días, la alcalde Claudia López dijo, cuando el presidente en diciembre había dicho que por favor le dijeran la posibilidad de cambiar el metro elevado a metro subterráneo, y presentaron 5 propuestas con unos costos en billones que aumentaban la inversión. Si no se sabe, como usted lo acaba de decir, si no se sabe realmente cuánto vale el metro elevado, ¿cómo van a decir que vale más o menos el metro subterráneo? Eso nunca ha sido un problema. O sea, es que es mentira. Eso es una decisión. Es la decisión de desviar el dinero a los buses. Nunca ha costado menos. Ellos simplemente dicen que la relación costo-beneficio es mejor porque se van a transportar más pasajeros. Pero eso es una decisión de hacer buses en lugar de hacer trenes. Ya, porque donde usted pasa una troncal de Transmilenio, está matando la posibilidad de que haya un sistema férreo. Es así. Usted después vea lo que llevamos en obra de la 68. Prácticamente todo el gobierno de Claudia López. Y a eso todavía no se le ve cara, ¿no?
Uno pasa por ahí por la 68 y esos siguen ahí, de vez en cuando usted ve un obrero, esos son varios tramos distintos. Yo veo eso crudo, la ciudad rota, el trancón terrible, y cuando lo terminen, se habrán gastado 4 billones y púntale casi 5 billones de pesos. No hay forma de que la próxima administración pueda conseguir los recursos para construir un sistema férreo por la avenida 68. Cuando usted mete ahí en la mitad 5 billones de pesos en cemento, no hay nada que hacer. Ese corredor va a ser de buses por décadas. Décadas. Y eso, pues por eso es que me pongo tan bravo, Hernán, cuando veo que esta señora firma y firma troncales de Transmilenio, porque lo que está haciendo es condenar para siempre a Bogotá al sistema Transmilenio. Ya casi estamos terminando. El tema de la Caracas. Yo me puse a pensar desde el principio, inclusive le pregunté a Juana Fanador, su amiga, y a la doctora Susana Mohamed en otras entrevistas, que qué iba a pasar con la Caracas y con Bogotá, con la construcción del metro elevado y la reconstrucción de la troncal de Transmilenio y la prohibición, porque ya había salido el tema de que se iba a prohibir la circulación de buses, de carros privados de un sector hacia el norte. ¿Cuánto tiempo va a estar la Caracas bloqueada? Vea, Hernán, eso es absurdo. O sea, una de las razones por las que en las ciudades hoy en día generalmente se utiliza el sistema de tuneladoras, que son esos topos, ¿cierto?, que van por debajo, es justamente para reducir la afectación en la superficie. Y ese era el sistema constructivo que se había planteado en el proyecto de metro subterráneo de la alcaldía de Petro. En el 2015, por solicitud del gobierno nacional, se contrata un estudio de ingeniería de valor para tratar de reducir los costos, y ese estudio concluye también, entre otras muchas cosas, que la tuneladora podía llegar hasta la calle 85. Hasta la calle 85. Es decir, en el trazado actual, que solo llega hasta la 72, ese trazado se habría podido completar con la tuneladora. Hasta la 72. No hablemos de ahí para adelante, porque de ahí para adelante igual no hay nada y no va a haber nada. Pero hasta la 72 se habría podido completar con la tuneladora. Fíjese usted las mentiras. Entonces, cuando usted pasa eso por abajo, no tiene que interrumpir el tráfico. Solamente lo hacen los puntos específicos de las estaciones. Y, pues bueno, aquí lo que prefirieron fue hacer un viaducto que va por encima de la Caracas, donde usted tiene que ir sembrando las pilonas así, tan. O sea, cada columna usted la tiene que hacer así, y eso tiene obviamente unas complejidades. Necesita una maquinaria, pues estamos hablando de hacer unas perforaciones. Insisto, a mí no me han querido mostrar los diseños definitivos, ahí vamos viendo poco a poco, pero las perforaciones para la cimentación de esas columnas pueden ser de 30, 40, 50 o 60 metros, porque usted tiene, o sea, los suelos de Bogotá son difíciles y usted necesita que todas las columnas queden perfectamente niveladas. Si una de las columnas empieza a echar para abajo, usted va a tener que interrumpir el servicio y va a tener que arreglar esa columna, porque como dijo Peñalosa una vez en una entrevista en CNN Chile, es que los metros o se hacen bien o se estrellan y la gente se mata, ¿cierto? Eso es una de las pocas verdades que ha dicho Peñalosa. Entonces, si no tiene usted niveladas todas las columnas, además, siempre va a tener una carga dinámica arriba pasando unas vibraciones durísimas. Vamos a ver cuánto hay que bajar las perforaciones de esa cimentación. Usted sabe lo que es perforar 50 metros para abajo, llenarlo de concreto y empezar a echar. Vea, la cantidad de concreto que va a vender con Concreto y Argos y todos los fabricantes de concreto que trabajan en esta ciudad no está escrita. Son trillones,
billones, chirriones, no sé. O sea, es muchísima, muchísima cantidad de concreto la que van a sembrar en Bogotá para mantener estables esas columnas, porque por supuesto no, pues si eso no se hace bien habría un desastre. Cuando usted hace un túnel, la tierra misma sostiene el túnel. Usted solamente utiliza el concreto que va por el túnel. No necesita ni las columnas, ni las excavaciones, ni nada, pues eso va ahí. Y en un evento sísmico, pues generalmente se comportan mejor, porque no es como el viaducto que tiene, pues bueno, péndulo invertido, esa cosa. Esto es un desastre, esto no tiene justificación técnica. Esto la única justificación que tiene es el enorme negocio que son los buses y su capacidad de hacer cabildeo político con el dinero que sale de ahí. Gustavo Petro hizo un estudio jurídico porque ha habido una polémica que sí se puede modificar el contrato, que no se puede modificar, que pueden demandar, que la ley 80, una cantidad de argumentos. Inclusive su compañero de consejo, Manuel Sarmiento, ha pasado en muchos medios diciendo que es que no se puede modificar la ley 80, que no se puede modificar el contrato por la ley 80, más bien. Petro consiguió unos conceptos y dijo, me voy para China. Se va a ir para China. Allá, usted que conoce China, por eso yo quería tocar este tema con usted. Usted vivió mucho tiempo en China y sabe cómo se comportan los chinos. Cuando llegue un presidente a China con este problema, ¿qué puede pasar? Ya, no solamente cuando llegue el presidente llega con un embajador que, debo decirlo, es quizás el mejor embajador de todos los que puedan estar hoy acreditados en China. Porque es que Sergio Cabrera es un bicho muy raro, ¿no? O sea, es un personaje impresionante, porque él creció en Pekín, terminó el bachillerato allá. Es algo que los chinos llaman un zhongguo tong. Es por fuera extranjero, pero por dentro chino. Y eso es algo que, o sea, a ellos los toca mucho. Yo estoy seguro de que lo van a recibir de la mejor manera. De la mejor manera. El gobierno chino va a estar feliz de tener encargado de esas relaciones entre los dos países a una persona que vio con sus propios ojos a Mao, que vio con sus propios ojos la revolución cultural, porque es que fue guardia rojo en la revolución cultural cuando era un niño. Vio a Puyi, al último emperador de jardinero en el Jardín Botánico de Pekín. O sea, eso es una cosa que, créame, muy pocas personas pueden igualar y que seguramente genera un relato valiosísimo para fortalecer las relaciones entre los dos países. Y ellos, pues son un país, una potencia pacífica, muy distinta de la potencia norteamericana, que no ha hecho durante el último siglo otra cosa que invadir y bombardear toneladas y toneladas y toneladas de democracia en Medio Oriente, en América Latina, en los Balcanes, donde usted quiera. O sea, más bien busquen el mapa donde no han bombardeado los gringos. Las posibilidades de que el gobierno chino, en un gesto de buena voluntad, acepte esta modificación, yo las veo muy, pero muy altas. Y creo que por eso mismo es que los defensores del metro elevado reaccionan de una manera tan beligerante, como lo está haciendo Claudia López, como lo hace Peñalosa, como lo hacen los congresistas y concejales de Cambio Radical, que pues han tenido siempre esa agenda de defender Transmilenio. Bueno, yo le digo que estoy muy optimista, Hernán, y yo realmente creo que uno de los legados de Gustavo Petro va a ser al menos ese primer tramo bien hecho. Y ojalá de aquí en adelante se pueda seguir estructurando una red de metro bien hecha. Pero es que si la primera parte no se hace bien, créame, no va a haber forma de construir la red.
Y ya para terminar, agradeciéndole mucho su tiempo, Carlos. Ayer, si mal no estoy, usted le dio una entrevista a un medio que se ha caracterizado por su posición, primero duquista, porque pues es conocido quién es Néstor Morales. Todos los 4 años del gobierno Duque, Néstor estuvo a la vanguardia de la defensa de Iván Duque. Y fue una entrevista, por no decir otro término, bastante accidentada por la actitud del periodista. Inclusive lo llegó a acusar a usted de que usted había llegado al Consejo defendiendo a Claudia López, demostrando una ignorancia total de cómo fue su campaña electoral. Esto para preguntarle, el papel de los medios, y específicamente estos medios de comunicación, como el de Blue, con Néstor Morales, y allá trabaja pues no sé si el primero de Robledo o el segundo de Robledo, Aurelio Suárez, porque yo no he podido entender quién está primero o quién está segundo, si Aurelio o Robledo. Aurelio es el profeta de esa secta. Sí, pero digo, jerárquicamente yo no entiendo quién está primero o quién está segundo. Yo creo que son como lo mismo. Sí. El único que está por encima es Gustavo Triana, que es el secretario general. Entonces, ese papel de esos medios de comunicación, inclusive, repito, con un militante activo del Movir como es Aurelio Suárez, atacando un proyecto como el metro. Hernán, Aurelio Suárez no es militante del Movir. Aurelio Suárez es el Movir. Sí, bien dicho. Ese papel, ¿qué daño le puede hacer al metro de Bogotá? Porque pues no quiero hablar del gobierno de Gustavo Petro, sino del metro de Bogotá, que es el tema de hoy. Vea, hay una cosa clara, y es que en este momento la batalla mediática la está ganando la alcaldesa. Y eso se debe al apoyo que ha tenido de parte de estos medios. Pero yo estoy seguro de que el presidente no va a ceder. El presidente no es, a diferencia de lo que sí es Claudia López, un gobernante que actúe con el aplausómetro definiendo la política pública por donde me aplaudan más. No. Pero le está haciendo daño, sin duda le está haciendo daño a la imagen del presidente, porque han echado a andar una narrativa de que esto es una frivolidad, de que esto es un capricho, de que el presidente se comporta como un niño mimado que quiere sí o sí un juguete, y eso no es verdad. Creo que lo que está haciendo el presidente, por el contrario, es un acto de enorme responsabilidad al poner el futuro de Bogotá y el bienestar de todos los bogotanos por encima de su propio proyecto político y de su tranquilidad. Concejal Carlos Carrillo, muchísimas gracias por haberle aclarado a la audiencia, porque, o sea, con ese bombardeo, que como usted lo dice, Claudia López la está ganando en los medios comerciales. Estamos hablando en los medios, allá la gana Claudia López. Además, porque ella la pauta publicitaria pues la dio para esos medios, ¿no? Eso no es secreto, eso es de público conocimiento. Y no sé cuánta plata se ha gastado Claudia López dándoles publicidad a estos medios. Entonces, obviamente, cuando ella quiere recorrerlos en las mañanas, pues los recorre y el otro, y cada uno va haciendo su labor. Pero ¿qué pasó aquí? Pero esa batalla mediática va a incidir en las decisiones de Gustavo Petro. Yo no lo creo. Yo francamente no lo creo. Yo creo que el presidente en esto no va a ceder. Pues por supuesto, o sea, yo no hablo con el presidente, ¿sí me entiendes? O sea, sí. no es que lo vaya a coger ahorita. Hola Gustavo, ¿cómo estás? No, pero yo estoy seguro de que el presidente no va a ceder, porque entiende cuál es la problemática, entiende cuál es la gravedad de este asunto. Concejal, muchísimas gracias. Yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer y le agradezco mucho
haber podido tener estos momentos con usted, en un momento en que el debate sobre el metro se puso más caliente que nunca lo había visto yo en estos 70 años de vida que tengo. Hernán, muchas gracias y siempre muy complacido de tener charlas con usted que sabe tanto del desarrollo de la política en este país. Muchas gracias y muy complacido. Muchas gracias a usted. Bueno, Hernán, maravillosa entrevista. Creo que ha quedado, o creo no, estoy convencido de que las personas que vean esta entrevista van a aclarar muchísimas dudas porque definitivamente era importantísima una entrevista de este tipo. Agradezco, Hernán, tu gran trabajo porque en realidad es muy profunda la entrevista y hay mucho material de que la gente se entere en realidad de qué es lo que está pasando. Así que gracias, Hernán, por ese gran trabajo. Osvaldo, es que en Colombia, y no sé si allá en Europa, se discute sin argumentos. Sí, aquí todo el mundo, y ha sido así siempre, todo el mundo decide hacer cosas y se van que por el insulto, se van que porque la niña lloró, se van que porque la otra gimió, bueno, por cantidad de cosas tan baladíes que nos olvidamos de los argumentos básicos. Pero es tan cierto lo que dice el concejal Carrillo, que aquí podemos ver el mismo concepto que tenía Claudia López en campaña, antes de ser alcalde, en campaña, donde ella reconoce cuál va a ser el perjuicio para los bogotanos y colombianos, porque no es solamente para Bogotá, sino para Colombia, claro, de hacer un metro elevado en la avenida Caracas. Eso va a ser trágico. Entonces veamos lo que dijo Claudia López en su momento en campaña electoral para la alcaldía de Bogotá. Y de paso le agradecemos a Vientos Estéreo por este material. Esta entrevista fue concedida a ese medio. Yo preferiría que fuera subterráneo, se lo digo con toda claridad, sobre todo en el tramo de la Caracas. La Caracas va a quedar hecha un socavón si se hace elevado. ¿Por qué? Porque la distancia de ventana a ventana es muy chiquita. Mientras que en la Caracas la distancia de ventana a ventana, que eso se llama de paramento a paramento, es solo de 40 metros. Y la estación ocupa 40 metros elevada. Entonces eso queda un hueco. El impacto que va a tener la gente negativo que vive sobre la Caracas es brutal. A diferencia de la 1 de mayo, en la 1 de mayo hay 60 metros de paramento a paramento, entonces el impacto es menor. Es cierto que el kilómetro subterráneo cuesta un poquito más, eso es cierto, pero yo creo que el impacto urbanístico es tal que es mejor que sea subterráneo, al menos en la Caracas. Usted lo dijo hace un rato, pero yo quiero agradecerle a Carlos Acero, el director de Vientos Estéreo, la emisora donde yo trabajé, haciendo vientos informativos, y pues él me dio, gentilmente me concedió el uso de este video para este programa. Lo dijo. Entonces, lo dijo Claudia. Sí, lo dijo. Y aparte de eso, dice dos cosas básicas, que es el tema de los costos. El metro subterráneo, con los estudios de ingeniería básica, detalle que dejó Gustavo Petro para que se licitara, para que se abriera la licitación, valía 16,6 billones de pesos. Tengo los documentos oficiales que nos lo hizo llegar en su momento Holman Morris cuando era concejal de Bogotá, en un debate como el que va a haber mañana en el Consejo, y nos hizo llegar la escritura pública de constitución de la empresa Metro, en la cual dicen que se constituye la empresa Metro con los estudios del metro subterráneo para hacer un metro elevado. Algo que no tiene sentido, porque ya Peñalosa había dicho vamos a hacer el metro elevado, pero como no tenía estudios y para decirlo ante notario, justifica el hecho diciendo lo siguiente. Aquí vamos a leer que, bueno, Constitución Empresa Metro de Bogotá S.A. Estatutos, considerando, esta es una escritura de notaría, de la notaría
primera del Círculo de Bogotá, calle 16462. Dice, segundo, que con el apoyo del gobierno nacional, en el año 2013, la administración distrital contrató los estudios de la primera línea del metro para Bogotá con las firmas Euroestudios, IDOM y Caro Jiménez, quienes entregaron los diseños de ingeniería básica de la primera línea del metro de Bogotá el pasado 7 de octubre del 2014. Tercero, que uno de los principales objetivos para la administración distrital es promover la seguridad vial con accidentalidad universal y mejorar la seguridad de los usuarios del transporte básico para que los ciudadanos dejen el carro y opten voluntariamente por un transporte sostenible. Aquí en este artículo segundo está diciendo que con los estudios del metro subterráneo decidieron hacer la empresa Metro, que era para hacer el metro elevado. Ahí hay conceptos de jurisconsultos que hizo. Bueno, yo no quiero meterme en ese tema. Sí, aquí dice lo siguiente: comparecieron Enrique Peñalosa Londoño, mayor de edad, domicilio de esta ciudad identificado en su calidad de alcalde mayor de Bogotá, ni Alejandra Rojas Lopera, mayor de edad con domicilio en Bogotá, gerente general de la empresa de transporte del Tercer Milenio, o sea, Transmilenio, ¿sí? Y nombran un gerente, pagándole una millonada sin haber nada. Solamente existía este papel. Vea, y ahí, increíble, ¿eh? No había nada. Cogieron los estudios del metro subterráneo y dijeron que eso era igual al metro elevado y que arrancaban de ahí. Entonces, ahí empiezan las cosas que uno no entiende. Increíble. Lo que hemos recalcado, lo que tú también has recalcado bastante en el video, ¿no? Sin estudios. Se están haciendo debates que no hay estudios. Increíble, ayer usted fuera de micrófono me hizo referencia a un debate que hubo ayer en el Congreso. Con la intervención de varios senadores, entre ellos una que se hizo elegir por el pacto y como amiga de Petro, etcétera, donde empieza a hacer una cantidad de acusaciones, entre comillas, sí, que el metro elevado va a transportar, etcétera, etcétera, y sin estudios, ¿cómo se van a atrever a decir eso? No, sí, la intervención de esta representante fue bastante, o sea, una cantidad de mentiras, y ella hacía el énfasis a ese 18% que tú hablas o que habla Claudia también, de que eso ya está adelantado de obras. Sí. Recalcaba que no es cierto que no hayan comenzado las obras. Es que, repetimos, el metro, si bien es cierto, esas son obras necesarias para un metro, no es el metro. Qué pena ser tan cansón, pero es un debate sobre algo que todavía no se conoce cómo va a ser, y están las redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube, o sea, todo el mundo habla y no hay estudios. Esperemos que lleguen los estudios y debatimos, porque es que nadie puede decir en este momento, solamente se conocen los estudios del metro subterráneo, que eso sí, y los utilizó Peñalosa, repito, para constituir la empresa Metro, ¿sí? Eso sí están, y están, como lo dijo el concejal Carrillo, en una bodega allá en Eridú, y es grandísimo esa bodega, porque eso son cantidad de estudios y estudios y estudios, ¿sí? Ahí sí se puede decir, el metro subterráneo vale esto, sirve para esto, bueno, lo que sea, pero el metro elevado es que ni siquiera lo podemos comparar. Entonces, hacer unos debates larguísimos y altisonantes, y en Twitter se ve y gritan y ponen mayúsculas y en las emisoras se agarran, etcétera, etcétera, sin tener estudios, para mí no tiene sentido. O sea, para mí es más político que cualquier otra cosa, y el sistema de transporte o un metro pienso que es más técnico que político. Sí. Y lo más triste, ¿no? La perjudicada, Bogotá, su gente, ese tráfico, no, increíble. Pero bueno, esperemos a ver, Dios, en qué termina todo esto. Hernán,
Muchísimas gracias. Cortamos acá para no hacerlo más largo el video. Esperamos también que la misión se cumpla, que vayamos aclarando todos estos puntos de debate y que sirven para atacar en definitiva, como siempre lo terminan haciendo, al gobierno de Gustavo Petro. Esperemos también ese viaje que se va a realizar a China, que traiga buenas conclusiones y que por fin Bogotá pueda soñar ya, por fin que empiecen la verdadera obra y la construcción de un metro y que sea en su gran parte subterráneo. Te agradezco, Hernán, la colaboración. Antes de irnos, Osvaldo, quisiera que usted hiciera una acotación corta pero importante. Sí, claro. ¿Cómo son los metros en Europa, específicamente en España, Francia? Usted que vive el diario allá en España, el tema del metro, ¿cómo es? Sí, yo incluso he hecho videos, me he ido hasta las estaciones de metro. El metro es parte del desarrollo del país. Acá también la carga, mucha carga también se mueve por metros. Hay trenes de alta velocidad. España en eso ha evolucionado muchísimo. Es necesario, la gente se moviliza mucho en el metro, a pesar de que también todo el mundo sale con su coche, como dicen acá. Utilizan el tren de cercanías, es muy importante. En ciudades acá como Málaga, hay pueblos que quedan a 30, 50 kilómetros de distancia, están comunicados todos por trenes de cercanías, donde tardas 13, 15 minutos en llegar a un pueblo como Arroyo de la Miel, que es uno de los pueblos cercanos que tenemos. Es importantísimo. También hay unos puntos que también un día me fui a hacer un video en un centro comercial. Arman como un centro comercial donde tiene llegada el tren local, el metro local, en el caso de Málaga, donde tiene llegada también el tren nacional, donde vienen los trenes de alta velocidad, que ahí también puedes ir por toda Europa en esos trenes, y por otro lado tienen los trenes de cercanías. Eso lo acomodan en un centro comercial que hace viable y que hace incluso, como lo mostró también Gustavo Bolívar en el metro de París, que los mismos locales comerciales podían financiar toda esa zona que se puede arreglar muchísimo, como también lo ha hablado Gustavo Petro, por debajo subterráneo y por encima árboles y zonas peatonales, zonas ecológicas, humanizar la ciudad. Eso es básicamente lo que hay acá. El tren, el metro es desarrollo, es sinónimo de desarrollo, y ahora se abren nuevas oportunidades, hay nuevas licitaciones que están haciendo, nuevas líneas férreas que quieren hacer aquí en España, y ya hablan del hidrógeno y del hidrógeno verde, que Gustavo Petro también precisamente están hablando de este tema. Colombia en eso puede ser una gran potencia. Entonces, ¿y son subterráneos? Sí, son subterráneos. Muchas gracias, Osvaldo, valdría la pena aclararlo. Son subterráneos. Entonces, hay partes, hay partes que el tren, el AVE, sobre todo este tren que va a 300 kilómetros por hora, hay partes, pero me refiero a partes apartadas de las ciudades, partes como en las carreteras. Entonces hay partes que van elevados, que se crean como una especie de viaductos, pero el tren en sí, cuando entra a las ciudades, va subterráneo. Osvaldo, me despido de todos nuestros seguidores, nuestros internautas, y nos encontraremos muy seguramente mañana, porque vamos a tener un invitado sobre la reforma a la salud que también está muy al rojo vivo. Tenemos a un invitado que es un diputado de Antioquia del Partido Liberal. Ajá. Porque, y lo hicimos aposta porque pues Gaviria empezó a hablar una cantidad de cosas y él es del Partido Liberal, entonces esperemos qué nos va a decir este diputado de Antioquia. Muchas gracias, Osvaldo, y muchas gracias a nuestros internautas. Y bueno, querida comunidad, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, espero que hayan aclarado muchas dudas. Seguiremos en este trabajo de pedagogía, como lo dice Hernán, tendremos más invitados, mañana tendremos otro invitado, el diputado del Partido Liberal, entonces pues nos veremos en un próximo video. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, gracias, miles de bendiciones y nos vemos en la próxima. Recuérdelo, esta es Colombia con C de cambio.